cuando se muestre la presentación. Perfecto. Ahora le estoy poniendo en Sí, presentación. ahí Ahí está. ¿Ahí se ve bien? A ver, todavía no. Ahí está, perfecto. Perfecto. Con ustedes. Bueno, buenísimo. Entonces yo no los veo, así que ustedes cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, nuevamente quiero agradecerles a Nelly por la invitación, la verdad que es un placer poder participar y contarles un poquito de lo que sé y de lo que aprendí estos años. Como dijo Nelly, el mundo de las algas es un mundo hermoso, mágico, tiene cosas muy interesantes, pero también tienen su complejidad, ¿sí? Entonces, la clase que les voy a contar hoy, la armé pensando en cuando uno va a tomar una muestra en algún sistema de acuáticos de nuestra región, va al microscopio y qué es lo que voy a ver, ¿sí? He tratado de poner las características más importantes de estos grupos, siempre haciendo énfasis en los representantes de nuestra región. Hay partes más en relación a la parte celular, fisiológica, que por ahí la he dejado de lado porque es algo que ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, ¿sí? Entonces yo quiero hacer énfasis en esas características distintivas de cada grupo y que puede que a ustedes les sirva para guiarse. Estoy viendo una muestra de agua, es una cianofita o es una alga verde, ¿sí? Esas características que son más notorias. Cualquier cosa que ustedes no entienden me pueden preguntar. Voy a hacer referencia a algunos términos que capaz ustedes ya los vieron en los primeros años de la carrera, como por ejemplo diferencia entre célula procariota y eucariota, cosas básicas que si no se los recuerdan, me preguntan, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, definir las algas no es fácil, ya que el término comprende un grupo diverso de organismos, extremadamente heterogéneo y desprovisto de significado taxonómico, ¿sí? Y no corresponde a ninguna categoría taxonómica, es decir, es un término colectivo. Entonces, vamos a seguir dos definiciones que para mí se complementan un poco y son muy similares, de dos ficólogos. La ficología es la ciencia que estudia las algas. Uno es del doctor Graham, que para él las algas son organismos mayoritariamente acuáticos, fotosintéticos, autótrofos, pequeños y menos complejos que las plantas superiores, y que no tienen tallo, raíz, hojas ni tejidos vasculares. Otro ficólogo al que yo sigo mucho, que es el doctor Lee, es un ficólogo estadounidense. Para él las algas son talófitas, es decir, que no tienen raíz, ni tallos, ni hojas, tampoco tejidos vasculares, sí tienen pigmento como la clorofila A, es su pigmento principal, y va a incluir a formas tanto unicelulares como multicelulares, ¿sí? Bueno, esto capaz que lo recuerdan, o si no lo vamos a recordar un poco. Es el árbol filogenético, ¿sí?, de la vida, en donde están representados los tres dominios principales: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Dentro de las algas, y es un grupo muy controversial porque siempre se está discutiendo si son algas o si son bacterias, se encuentran las cianobacterias o algas verde azuladas. Para los microbiólogos y los bacteriólogos, las cianobacterias son bacterias, ¿sí? Y tienen sus razones y sus argumentos. Mientras que para los ficólogos, las cianos son algas porque realizan procesos de fotosíntesis. Y ya vamos a ver más en detalle cuál es el argumento o cuáles son las características que hacen que las cianobacterias se encuentren consideradas como algas. Entonces, el primer grupo que vamos a ver corresponde a las cianobacterias que pertenecen al dominio bacterias, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a empezar con las características de la división cianofita. Las clasificaciones de las algas son muy variadas y se basan en distintas características. La que yo voy a seguir acá, y solamente me voy a referir a los grandes grupos como divisiones, corresponde a la propuesta por el doctor Lee en el año del 2018. ¿Sí? Yo igual después le voy a enviar a Nelly toda la bibliografía para que ustedes cualquier cosa lo pueden consultar. Bueno, vamos a ver qué características presentan estas cianobacterias o algas verde azuladas. Yo voy a hablar en forma indistinta de los dos términos, ¿sí? Cianobacterias o algas verde azuladas. Como ya dijimos, tienen clorofila A, ¿sí?
Y en este caso, al ser procariotas, no sé si ustedes recuerdan que estos organismos no tienen un núcleo y no tienen algunas organelas, ¿sí? Entonces no tienen cloroplastos, de manera que los tilacoides, que son esas estructuras donde se alojan los pigmentos, se encuentran distribuidos en todo el citoplasma de la célula. También van a presentar pigmentos accesorios como ficocianina y ficoeritrina, que se encuentran en unas estructuras denominados ficobilisomas, que son unos saquitos membranosos, y también puede haber xantófilas y carotenos. La ficocianina va a dar una coloración azulada a estos organismos y la ficoeritrina una coloración rojiza. En ninguna cianobacteria vamos a encontrar formas flageladas, ¿sí? No tienen ningún tipo de aparato de locomoción ni estructura que les permita el movimiento. Recordemos también, al ser procariotas, son bastante sencillas en su estructura celular. Este grupo tiene como sustancia de reserva el almidón de las mixofisias o de las cianofisias, ¿sí? Y las cianobacterias son súper ubicuitarias, es decir, que la podemos encontrar en una gran cantidad de ambientes, en agua dulce, en agua marina, en hábitats terrestres y también en ambientes extremos. Hay algunas que se las encuentra en aguas termales y que soportan grandes temperaturas y decimos que son termófilas, o aquellas que se encuentran en nieves o en glaciares y decimos que son criófilas porque aguantan mucha temperatura bajo cero. Ahora vamos a ver un poquito más eso que yo les comentaba, que son bastante controversiales las cianobacterias y por qué yo las considero dentro del grupo de las algas. Primero, porque se van a distinguir de las bacterias, dado que presentan clorofila A y no bacterioclorofila, como el resto de las bacterias que realizan fotosíntesis, ¿sí? Y además porque presentan fotosistema 1 y 2, mientras que las bacterias solamente tienen el fotosistema 1. Nosotros sabemos también que en los tilacoides es donde ocurre la fotosíntesis, dado que en ese lugar se ubican los pigmentos. Como ya les comenté, no tienen organelas, no tienen cloroplastos, por lo cual siempre su coloración va a ser homogénea, porque estos tilacoides se distribuyen en todas las células, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en todas estas imágenes que tenemos acá, que la coloración es uniforme, ¿sí? Homogénea. A diferencia de otros grupos que vamos a ver a continuación, que dentro de esas células hay zonas más coloreadas. Entonces, por estas dos características principales, es decir, porque tienen clorofila A y los dos fotosistemas, es que se las incluye dentro de las algas, ¿sí? Bueno, algunas inclusiones citoplasmáticas, ¿sí?, que pueden presentar estas cianobacterias corresponden, bueno, a la sustancia de reserva, que es el almidón de las mixofisias. Todas estas inclusiones tienen un porqué, ¿sí? Tienen una función particular en la célula. El almidón de las mixofisias es una sustancia de reserva muy similar a la amilasa, pero no es posible observarla al microscopio óptico. Después tenemos otras sustancias muy importantes para la ciano, que son los gránulos de cianoficina. Estos son polímeros de aminoácidos, principalmente de arginina y asparagina, y actúan como reservas proteicas, y la ubicación de estos gránulos puede variar, pueden estar distribuidos en la célula o ubicados en la unión entre células, que se denominan tabiques, y también se encuentran en mucha cantidad en unas células particulares que tienen las cianobacterias, que ya les voy a explicar bien, que se denominan acinetos, ¿sí? La cianoficina es un producto de almacenaje de nitrógeno, de modo que cuando el nitrógeno se vuelve limitante en el medio, este polímero se degrada y se emplea como fuente celular de nitrógeno. Ustedes seguramente ya estuvieron viendo algunas particularidades en relación a los sistemas y su relación con las variables físico-químicas y con los nutrientes. Bueno, las algas, y en particular las cianobacterias, dependen mucho de la cantidad de nitrógeno y fósforo, tanto del medio como los que son capaces de producir y generar, ¿sí? También la arginina obtenida a partir de la cianoficina se cree que se emplea en la producción de ATP, ¿sí?, que es una molécula necesaria para todos los procesos metabólicos energéticos que ocurren en la célula. Y también se cree que la cianoficina participaría en la formación del pigmento ficocianina.
Después, también otro tipo de inclusión son los carboxisomas, que contienen la enzima rubisco, que es la que fija dióxido de carbono, y la carbónico anhidrasa, que convierte el bicarbonato en dióxido de carbono. Puede haber cuerpos lipídicos que corresponden a gránulos de grasa. También puede haber gránulos de polifosfato que van a actuar como reservas de fosfato y son en general esféricos y muy similares a los cuerpos lipídicos. Bueno, vamos a ver un poquito la pared celular de estos microorganismos. En el caso de las cianobacterias, presentan una estructura, la pared, que es básicamente la misma que las bacterias gram negativas. No sé si recuerdan que las bacterias se dividían de acuerdo a su tipo de reacción a la tinción de gram. Teníamos gram positivas y gram negativas. Bueno, las cianobacterias son del tipo gram negativas. Y la pared es rígida y le otorga protección física a la célula. El mayor constituyente de la pared es la mureína o el peptidoglucano, ¿sí? Le da mucha resistencia mecánica y también protege de la presión osmótica. Puede suceder, ya sabemos que en ningún momento de las cianobacterias, ni en ningún ejemplo, ni en ningún género, vamos a encontrar ni flagelos ni organismos de locomoción. Pero sí tienen algún tipo de motilidad o movilidad, y esto se relaciona mucho con el tipo de pared celular que tienen. En el ejemplo que ustedes están viendo, que son paredes celulares de Boca Junior, porque puse azul y amarillo, entonces es una pared, es una cianobacteria fan de Boca. En la izquierda tenemos un corte transversal de esa pared, en donde se ve desde afuera hacia adentro la membrana externa, el espacio periplásmico, esa gran capa de peptidoglucano y la membrana celular. Mientras que en aquellas cianobacterias que presentan algún tipo de movimiento, van a tener una capa externa, una capa extra, ¿sí?, que se denomina capa cerrada o capa S, por encima de la membrana externa. Esta está formada de una proteína denominada osilina, que es lo que le va a permitir cierto movimiento, ¿sí? Pero les reitero, no tienen ningún tipo de flagelos ni órgano locomotor para poder desplazarse. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, en relación al movimiento, yo les decía que estos organismos tienen diversos mecanismos de movilidad. Algunos se van a desplazar por deslizamiento, lo que ocurre cuando una célula o filamento contacta con una superficie o con otra célula o con otro filamento. Puede ser que este movimiento también esté acompañado de rotaciones o inversiones o flexiones de los filamentos. Nuevamente, acá no tenemos ningún órgano responsable del movimiento ni un cambio de forma de esas estructuras. Entonces vemos que todo depende de la pared o del tipo de pared que tengan en relación a si tienen esa capa externa o no. Acá los ejemplos que tenemos son ligbia, por ejemplo, oscilatoria y espirulina. Espirulina, al desplazarse, emite unos movimientos de tipo tirabuzón, ¿sí? Yo en las actividades que les voy a dejar, les sugiero varios videos para que ustedes puedan ver algunos de los desplazamientos que tienen estas cianobacterias, ¿sí? Para que lo vean en vivo, porque es bastante particular y es muy bonito de verlas. Ahora vamos a pasar a contarles un poco sobre otro compuesto que es muy importante para las cianobacterias, que es el mucílago. El mucílago está formado por polisacáridos como glucosa, arabinosa y manosa, también por ácidos grasos, proteínas y fosfatos. El mucílago es muy importante porque cumple diversas funciones para las cianobacterias. Primero, permite la formación de colonias y agregados celulares, ¿sí? Ustedes piensen que nosotros tenemos, el mucílago es incoloro, es como si fuese una gelatina con trocitos de fruta. Y lo que hace esa gelatina es mantener junta todos esos trocitos de fruta. Bueno, el mucílago actúa de la misma manera que la gelatina y mantiene junta todas esas células. También el mucílago previene o protege contra la desecación, contra intensas radiaciones de radiación ultravioleta. Actuaría también como una trampa o de nutrientes, particularmente del hierro.
También actúa como filtros para contaminantes, sobre todo metales pesados. Aumenta la flotación en aquellas formas que son planctónicas y también disminuye la presión de depredación. Porque, por ejemplo, tenemos alguna colonia que está toda esa gelatina que yo les decía, con todas las celulitas adentro, es más difícil que un rotífero, un protozoo, pueda filtrar eso porque es medio plástico, ¿sí? Entonces, aparte son colonias muy grandes, entonces dificulta que sean predadas, ¿sí? O sea que el mucílago tiene muchas funciones y es muy importante para las cianobacterias. El mucílago va a dar origen a vainas, ¿sí? De acuerdo a la manera en que se va depositando sobre los organismos. Entonces podemos tener dos tipos de vaina. Una vaina homogénea, como vemos acá hacia la izquierda, que directamente tenemos las células y están rodeadas por una delgada o una sola capa de mucílago que forma esa vaina homogénea. O acá que tenemos estos filamentos, ¿sí? En las cuales cada una de estas que ustedes ven acá como si fuesen unas moneditas, bueno, cada una de esas es una célula que se ubican una sobre otra formando como si fuesen apilándose como moneditas. Y en este caso también la vaina está formada por una sola capa, ¿sí? Que nosotros podemos ver acá. La vaina es transparente porque está formada de mucílago. Para saber si tenemos vaina o no, lo que se hace es realizar una tinción con un colorante que es el azul de metileno. Directamente, si ustedes tienen una muestra que van a ver al microscopio, en uno se hace un preparado, se coloca una gota de agua, se pone el cubreobjeto y en uno de los extremos del cubreobjeto, de uno de los lados, se agrega una gotita de azul de metileno y en el otro lado se absorbe con papel secante o papel tisú para que penetre el colorante y ese colorante va a teñir la vaina, va a teñir el mucílago porque reacciona con los azúcares del mucílago y va a dar una coloración azulada, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver hacia los bordes cuando hacemos la tinción que esto se va a teñir como de un azul, entonces vamos a ver una línea más azulada o violácea, ¿sí? Entonces eso nos está indicando que tiene vaina, que por ahí nos va a servir cuando queremos diferenciar organismos que tienen y no tienen vaina. Por ejemplo, Ligbia y Oscilatoria son muy parecidas y la única diferencia es que Ligbia tiene vaina y Oscilatoria no. A su vez, también podemos tener que ese mucílago que va a formar la vaina se deposite como en estratos o en capas, formando vainas estratificadas, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que vemos es, tenemos una vaina que rodea estas dos células y después tenemos otra vaina que rodea a estas células, ¿sí? Entonces va formando esos estratos o varias capas. Lo mismo pasa en este ejemplo, en donde tenemos como pequeñas líneas de vaina mucílago se fue depositando formando esos muchos estratos. Entonces esto es mucho más grueso y de mucho más grosor que esta que solamente tenemos una fina capa de mucílago, ¿sí? Nuevamente, la vaina, al igual que el mucílago, va a proteger contra la desecación y también puede favorecer el desplazamiento de estos organismos, ¿sí? Bueno, las cianobacterias tienen muchísimas particularidades y muchísimas cosas que las hacen muy exitosas en los ambientes en los que se desarrollan. Por ejemplo, las cianobacterias planctónicas, las que viven suspendidas en el seno del agua, muy particularmente en el caso de esta colonia que se llama microcistis, que tiene como todo su lado bueno y su lado malo. Estas tienden una particularidad que pueden desarrollar lo que se llaman vacuolas de gas, ¿sí? Cuando ustedes van a observar al microscopio las vacuolas, ¿cómo aparecen? Nosotros tenemos acá, esto es una colonia, ¿sí? Nuevamente ahí por transparencia se ve un poco del mucílago, todas estas células están juntas, conectadas por ese mucílago. Cada una de estas es una célula, ¿sí? Cada una de estas redonditas, pelotitas que vemos acá. Y si ven, ahí hay como unos puntitos más brillantes, más refringentes. Bueno, esos corresponden a las vacuolas de gas. Estas vacuolas de gas están formadas por unas subunidades cilíndricas, denominadas vesículas de gas. La estructura de las vesículas de gas es proteica, es rígida, ¿sí? Y es permeable a gases, pero es impermeable al agua. Y en el interior de estas vesículas
va a tener gases como el argón, el nitrógeno, el oxígeno y otros gases de fermentación, ¿sí? ¿Por qué decimos que esto es importante para las cianobacterias? Este grupo particular tienen la capacidad que por la presencia de esas vacuolas de gas van a regular su presencia, regulan su flotabilidad en la columna de agua, ¿sí? Y les permite permanecer más tiempo en la zona fótica, es decir, en la zona más iluminada, ¿sí? Recuerden que en estos ambientes, tanto en lo que son embalses como ríos, estos organismos están sometidos a muchísimas variaciones, tanto de movimiento del agua, puede ser que tengan perturbaciones por el vuelco de algún contaminante, porque hay sustancias más densas que las hunden, ellas mismas, el contenido celular es más denso que el agua, entonces tienen que desarrollar mecanismos compensatorios porque recordemos que son fotosintéticas, entonces tienen que permanecer durante un tiempo en la zona en donde da la mayor cantidad de radiación. En el caso de las microcistis, han desarrollado las vacuolas gaseosas. Entonces, las vacuolas les permiten permanecer en esa zona y por ahí sí, en la época verano-primavera, cuando ya es muy alta la intensidad y hay muchas más horas de luz, sí ya han llegado como a un límite en que realizan la fotosíntesis, ellas mismas pueden empezar a colapsar las vesículas de gas para ir a zonas menos iluminadas o más sombreadas, ¿sí? Y de esa manera protegen su fotosistema. Entonces, como yo les digo, tienen muchas características que hacen que sean muy exitosas en los ambientes en que se desarrollan, ¿sí? ¿Clarito lo de las vacuolas de gas? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, Muy bien. Ustedes me avisan, porque por ahí esto de no verlos, de no escucharlos, me pierdo si están ahí o si se me han dormido ya. Bueno, otra particularidad que tienen las cianobacterias corresponden a un tipo de células especializadas que se llaman heterocistos. Los heterocistos se originan por diferenciación de las células vegetativas, que son las células comunes que forman ese talo, ese organismo. En general son un poco más grandes que las vegetativas y tienen la particularidad que cuando nosotros la vemos al microscopio, ¿sí? Aparecen como transparentes, como hialinas, como si estuvieran vacías, ¿sí? En este caso, los heterocistos son fotosintéticamente inactivos, o sea, no fijan dióxido de carbono ni producen oxígeno. ¿Por qué? Porque en su interior se encuentra una enzima que es la nitrogenasa y que ante la presencia de oxígeno se degradaría. No se puede degradar la nitrogenasa porque es la enzima que se emplea en la fijación de nitrógeno, ¿sí? Ya vamos a ver en la otra clase en la que yo les hablo de la importancia ecológica, voy a explicarles un poquito más esto de la fijación del nitrógeno. También es importante la ubicación, dónde se encuentra ese heterocisto. Si se encuentra entre medios de las células vegetativas, como acá, hablamos de heterocistos intercalares. Si se encuentra hacia los extremos, como esta o como esta, hablamos de heterocistos terminales. La taxonomía, como todo en todos los grupos, también en las cianobacterias y en el resto de las algas que vamos a ver, es bastante compleja y los taxónomos que se dedican a este grupo necesitan saber todo esto, dónde están ubicados, medir cada una de las células, medir el diámetro, si las células son redondeadas, se mide el diámetro, si las células son más alargadas, se mide el largo, el ancho, de las células vegetativas, de los heterocistos, de los acinetos, que ya les voy a contar de qué se tratan. Entonces, toda esa información es muy importante para diferenciar las distintas especies. Lo que les comentaba, otro tipo de células particular que tienen las cianobacterias son los acinetos. Los acinetos son células grandes con una pared muy gruesa, resistentes a condiciones ambientales desfavorables, sobre todo a frío, a sequía, a deficiencia de nutrientes. Se sabe y se han realizado estudios que las cianobacterias, los acinetos son producidos solamente por las cianobacterias que producen heterocistos, ¿sí? No todas las cianobacterias tienen heterocistos ni acinetos ni vacuolas gaseosas, sino son algunos grupos, algunos órdenes, se las diferencia en general, la clasificación se hace en base
a la presencia de heterocistos o acinetos, según la clasificación que se siga. Entonces, los acinetos son, como ya les dije, un tipo particular de células. Para muchos son esporas de perduración, son siempre unicelulares y siempre la vamos a ver al microscopio como con mucho contenido, ¿sí? Son células en general mucho más grandes que el resto de las células. Vemos como que están cargadas, ¿sí? Como con mucho contenido adentro, y es porque tienen mucha sustancia de reserva y muchos gránulos de cianofisina, ¿sí? También se van a formar a partir de las células vegetativas. ¿Y cuál es la particularidad? ¿Para qué les sirve estas células? Puede suceder, nos imaginemos una charca en la calle, ¿sí? Viene la época de verano, llueve, 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 esa charquita se llena de agua, bueno, ahí adentro vamos a tener, por ejemplo, este género que ahora se llama Dolichospermum, pero que antes lo encontrábamos como Anabaena. Bueno, Anabaena está re bien, les llega por lixiviación algunos nutrientes, nitrógeno, fósforo, al ser de poca profundidad, no tiene problemas con la luz, puede realizar fotosíntesis, todo de bien. Después viene una ola de calor que me seca el charco, ¿sí? Entonces el resto de las células, todo lo que forman estos filamentos, las células vegetativas, los heterocistos se degradan, se mueren. Y solo permanece esta celulita, que es el acineto, en esta forma, solo, suelto, queda en una etapa de perduración o de reposo, ¿sí? Pueden pasar varios meses, varias semanas, vuelven las lluvias, entonces este acineto comienza a dividirse porque tiene todo en su interior lo necesario para desencadenar los procesos de división y procesos metabólicos que van a formar un nuevo organismo, ¿sí? Entonces son muy importantes y nuevamente las cianobacterias en su sencillez tienen un montón de herramientas y un montón de mecanismos que las hace súper exitosas, ¿sí? La presencia de acinetos es uno de esos. Los acinetos pueden pasar mucho tiempo en estas condiciones como un estado de latencia o de reposo y retomar su división y formar un nuevo organismo cuando las condiciones son favorables, ¿sí? Entonces, lo que les decía, son muy interesantes de estudiar y de conocer las cianobacterias. Bueno, acá un poco para que vean la variabilidad en cuanto a las formas que vamos a encontrar las cianobacterias. Los tipos morfológicos es la forma, la morfología que podemos encontrar. Como siempre tendremos, bueno, los que hacemos ciencia y los que nos dedicamos a esto, a clasificar y a ordenar y a agrupar todo, entonces se han establecido algunos términos que agrupan las distintas formas que pueden presentar estos organismos. Tenemos formas cocoides, el término cocoide hace referencia a que no tiene flagelos, ¿sí? Y podemos tener cocoides unicelulares, formados por una sola célula, como estos que son todos puntitos muy chiquititos, que son cianobacterias muy pequeñitas que forman parte del picoplancton, de la fracción más pequeña del fitoplancton, como Cinecocystis, o esta que es un poco más grande, que es Cyanotece, pero es una forma unicelular cocoide. O podemos tener formas cocoides que forman agregados celulares, como este que está formado por 4 células, este es Creococcus. Nuevamente miren la importancia del mucílago que las rodea y las mantiene juntas. Acá tenemos a Merismopedia, que forma un agregado muy bonito, muy bonito. Siempre las células se van a disponer una a la par de la otra, formando como rectángulos de células o agregados tabulares, lo pueden encontrar, siempre súper ordenados y nuevamente mantenidos juntos por mucílago. Mientras que acá tenemos un agregado celular del tipo desorganizado, en donde pueden llegar a estar formados por millones de células, como es el caso de Microcystis, y acá también están mantenidas juntas por mucílago. Después tenemos formas filamentosas y podemos diferenciar aquellos que tienen vaina de las que no tienen vaina, como por ejemplo tenemos, cuando hablamos de tricoma, es directamente cuando tenemos esa como sucesión o apilación de moneditas que son las células, una sobre la otra, forman el tricoma. Si ese tricoma está acompañado por una vaina, hablamos de un filamento, ¿sí?
Pues, como es el caso de Libia, como puede suceder que haya varios tricomas contenidos en una sola vaina, ¿sí? Entonces los vamos a ver como paquetes de muchos pelitos verdes rodeados por una vaina, una única vaina. Esto es muy común en caso de algunas cianobacterias de suelo como Microcoleus, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar por ahí en algunos suelos húmedos, entremezclados con briófitas, como pelitos muy delicados, y si uno lo ve al microscopio o a la lupa, ve que son como paquetes son paquetes de cianos, todas juntas, rodeadas por una sola vaina. Y después tenemos aquellos que no tienen vaina, como oscilatoria, y estas formas que son las que presentan este tipo particular de células, como Dolichospermum, que antes era Navaena, o Nostoc, ¿sí? Y después podemos también, en caso ya de empezar a hilar más fino y ya entra en juego otros conocimientos en relación al tipo de reproducción que tengan o de división que tengan, podemos decir que hay formas filamentosas que presentan ramificaciones verdaderas, como estigonema, que tiene que ver con el plano de división de la célula, y ramificaciones falsas, perdón, que se forma en la nueva rama en forma paralela al eje principal de esa cianobacteria. Y en este caso puede estar presente un heterocisto que va a actuar como una bisagra para permitir que se empiece a formar esa nueva ramificación. O directamente el filamento se quiebra y de ahí empiezan a dividirse y formar las otras células hacia un lado y hacia el otro. Bueno. Con eso les di las características más importantes de este grupo que, como les digo, siempre es controversial y lo pueden encontrar tanto como bacterias o como algas verde azuladas. Sin embargo, cada vez es más eh, fuerte la postura de que es como erróneo considerarla como algas, porque los análisis moleculares siguen cada vez más afirmando que son del grupo de las bacterias. Entonces, ahora los ficólogos que se dedican al estudio, lo que hacen por ahí cuando trabajan con todos los grupos, es decir, por ejemplo, microalgas de agua dulce y cianobacterias. Es como que hacen esa aclaración, ¿sí? Pero ustedes pueden consultar la bibliografía y lo van a encontrar tanto dentro de las bacterias como dentro de las algas, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, de esta parte? No, profe, sí se entendió. Perfecto, muy bien. Por ahí es mucho el contenido, es poco el tiempo, pero bueno, estoy tratando de resumirles lo más importante para que ustedes puedan tener en cuenta cuando vean una muestra de agua. Ahora vamos a pasar al grupo de las algas que corresponden al dominio Eukarya, ¿sí? Podemos decir que las algas constituyen un grupo artificial de organismos filogenéticamente alejadas, por lo tanto no son monofiléticos, es decir, que no tienen un ancestro único, hipotético, en común. Se cree que se habrían originado en múltiples ocasiones, ¿sí? Entonces, en este árbol filogenético, nosotros podemos ver que por acá andan las algas pardas, por acá los aulenoides, ¿sí? Como que en distintos momentos evolutivos de la vida. Generalmente, bueno, estas relaciones ustedes ya saben que se representan con los árboles filogenéticos y utilizan como base para crear estos árboles distintas características, como por ejemplo la composición de pigmentos, las estructuras celulares, las secuencias moleculares o la información del genoma. La clasificación de las algas es bastante complejo y se realiza en base a distintas categorías. Los ficólogos y los que se dedican a esto las realizan en base a distintos criterios que ellos consideran los más importantes, ya sean criterios ecológicos, criterios morfológicos, fisiológicos, ultraestructurales o bioquímicos, ¿sí? Las primeras clasificaciones de las algas se realizaron como todo a partir de lo que uno observaba, ¿sí? Entonces era en base a los sentidos, ¿eh? Principalmente el sentido de la vista. Entonces se empezó a hablar de algas verdes porque las veíamos de una coloración verde, las rojas porque en su mayoría son rojas, los eulenoides en un color verde un poco más brillante,
los dinoflagelados entre anaranjados y amarillos, y las diatomeas por su color pardo dorado, ¿sí? Los primeros taxónomos empezaron a hacer estas grandes clasificaciones porque de alguna manera tendrían que clasificar. Hoy en día se sabe que como todo y en la naturaleza hay muchas excepciones. Por ejemplo, vamos a tener algas rojas de coloración rojiza dentro de las algas verdes, o algas de color verde azulado o verde violáceo dentro de las algas rojas, ¿sí? Entonces, como todos, tenemos que saber que hay excepciones. En nuestro sistema, sobre todo de agua dulce, están representados 5 grupos principales, que son los que ya les mencioné recién, y la clasificación de estos grupos se hace en base al número de envolturas del cloroplasto, la composición de los pigmentos, las estructuras celulares, si tienen o no tienen pared, si tienen o no tienen flagelos, y los tipos de sustancias de reserva, ¿sí? La clasificación que yo sigo, como les comenté, es la del Dr. Lee del 2018, que bueno, él toma divisiones, cianofita, división clorofita, toma clases, después órdenes y después los géneros, ¿sí? Antes de que empecemos más en detalles con cada uno de los grupos, yo les quiero hacer como un repaso, dado que por ahí puede suceder que cuando uno observe al microscopio, lo único que ve es unos palitos verdes. Bueno, no son palitos verdes, sino que en el interior la estructura celular es la típica de una célula eucariota, ¿sí? Vamos a tener cada uno de estos que nosotros vemos acá, que forman este filamento, cada uno de estos compartimientos es una célula, ¿sí? Y cada una tiene todo el contenido celular necesario para realizar todos los procesos metabólicos. Tienen una membrana plasmática, tienen la pared, algunas pueden tener mucílago, tienen el núcleo, que no siempre se lo ve porque es transparente, sino nosotros siempre vamos a poder diferenciar esas zonas más coloreadas, que es donde están los cloroplastos, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que todas las algas tienen su estructura celular con todo lo necesario para realizar sus ciclos de vida. En este caso vamos a hablar un poco de la pared celular en general de las algas, ¿sí? Como todas las paredes celulares pueden tener algunas excepciones, pero la mayoría presenta 2 tipos de componentes: el componente fibrilar, que es la que va a formar ese esqueleto de la pared, y en la gran mayoría está constituido por celulosa, pero puede suceder que en otros, por ejemplo en algunas algas verdes, esta celulosa es reemplazada por otras sustancias como mananos o silanos, ¿sí? Y después tenemos el componente amorfo, que es de naturaleza polisacárida, va a formar una matriz dentro de la cual el componente fibrilar se impregna. Las funciones de la pared celular es, primero, mecánica, mantiene la forma y el tamaño de las células, previene contra la presión osmótica, es un medio de comunicación y transporte de moléculas y agua entre las células, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de los cloroplastos. La estructura básica de un cloroplasto consiste en una serie de vesículas membranosas aplanadas, llamadas tilacoides, que son estos que vemos acá, que se encuentran dentro de una matriz circundante o estroma, ¿sí? Las moléculas de clorofila se encuentran en las membranas de los tilacoides, y es allí donde ocurren las reacciones fotoquímicas, mientras que la fijación de dióxido de carbono tiene lugar en el estroma del cloroplasto. Los pigmentos, todas las algas tienen como pigmento principal la clorofila A, y puede haber otros tipos de clorofila como la B, la C con sus 2 variables C1 y C2, y la clorofila D. Pero en general las clorofilas B, la C y la D van a actuar como pigmentos accesorios. Cuando decimos que son pigmentos accesorios es que pueden, bajo ciertas circunstancias, desarrollarse en mayor cantidad para proteger a la clorofila A. Y a su vez también estas clorofilas tienen distintos rangos de absorción de la radiación. Entonces puede ser que estén en las algas en algún lugar medio sombrío, que la clorofila A no pueda absorber esa baja intensidad lumínica, pero sí lo puede hacer alguna de las clorofilas C, por ejemplo, ¿sí? Entonces se van compensando de manera de absorber los fotones y transmitirlos en las reacciones fotoquímicas a la clorofila A, ¿sí? Para que se pueda concluir la fotosíntesis. La morfología de los cloroplastos en las algas es súper importante
Hay muchísima variabilidad. Podemos tener cloroplastos laminares cupuliformes, como vemos acá, o en forma de copa, que es esto que tenemos, todo lo verde que vemos acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el caso de las cianobacterias, la coloración que tienen las cianobacterias es siempre homogénea? Siempre veíamos esos filamentos de color verde o verde azulado, todo, pero todo coloreado. Mientras que acá, solamente en este grupo de las algas verdes, vamos a ver una coloración donde están los plastos. Y el resto, a menos que tengamos algún tipo particular de microscopio con epifluorescencia o que hagamos algún tipo de tinción, no vamos a poder observar el resto de las estructuras o de las organelas que hay en esas células, ¿sí? Siempre vamos a poder identificar el plasto, por eso es tan importante conocer su morfología. Podemos tener plastos estrellados, como vemos acá, plastos parietales, que quiere decir como que envuelven las células y contactan con las paredes celulares. Pueden ser plastos estrellados, ¿sí? Todo esto son como ramitas que se van bifurcando de ese plasto. Un plasto acintado, que es muy común en Spirogyra. Plastos reticulados, forma modo de red, o plastos discoides, circulares, que abarcan toda la estructura, ocupan todo el espacio de la célula, ¿sí? Y es muy variable las distintas morfologías en los distintos grupos. Las sustancias de reserva son distintas también. Vamos a tener, por ejemplo, distintos tipos de almidón de las florídeas en las algas rojas, almidón en las algas verdes y dinoflagelados, crisolaminarina en diatomeas y paramilon en eulenoides, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver dónde viven las algas, ¿sí? Las algas son organismos muy abundantes que pueden ser encontrados en casi todo tipo de ecosistema de la biosfera. Incluye desde organismos formados por una célula de una micra de diámetro hasta grandes especies o grandes talos, sobre todo en ambientes marinos donde tenemos la mayor complejización del talo, que no es el caso de nuestros sistemas, pero sí hay muchas que son súper visibles y que ustedes la van a reconocer si van a tomar una muestra en alguno de los ríos o arroyos de la zona. Los ficólogos creen que existen más de 10 millones de especies de algas que todavía, y eso está cambiando todo el tiempo porque los análisis moleculares y los avances en la parte molecular están separando géneros. Antes era un género y después tenemos como 3 géneros, entonces se van aumentando el número de especies y la diversidad que se conoce. Las algas en general habitan, como ya dijimos, casi todos los ambientes, pero sí tienen en cuenta o necesitan o consideran para su desarrollo 4 variables fundamentales, ¿sí? Primero, la luz, ¿sí? Nuevamente, siempre recordemos que son fotosintéticas. La temperatura, el pH y la carga de nutrientes. En relación a la temperatura, vamos a tener aquellas que, como ya les comenté un poco en la ciano, pueden vivir a temperaturas muy altas y las referimos como termófilas, o aquellas que pueden vivir en temperaturas muy bajas y son psicrófilas o criófilas, ¿sí? Algunas habitan en pHs ácidos, por ejemplo, se han encontrado algunas algas verdes en vuelcos de fluentes mineros que son superácidos. Bueno, se han encontrado ahí, entonces prefieren y se dice que son acidófilas, o aquellas que toleran pHs y se desarrollan mejor en pHs básicos, son alcalófilas. Y siempre las algas están muy relacionadas a la carga de nutrientes porque necesitan esos elementos para sus procesos metabólicos, principalmente nitrógeno, carbono y fósforo. Puede variar esto y puede incluirse otros, como en el caso, por ejemplo, de las diatomeas, que necesitan sílices, ¿sí? Ya vamos a ver bien. Entonces, vamos a tener algas que pueden ser acuáticas, que se desarrollan en ambientes de agua dulce o marinas, o podemos tener terrestres. Incluso se han encontrado algas en el desierto, bueno, en la nieve, sobre rocas, pueden estar en distintos sustratos. También hay varias que forman simbiosis con otros organismos, ¿sí? Como les digo, tienen una adaptabilidad impresionante las algas y pueden desarrollarse en una gran cantidad de ambientes. Bueno, también acá vamos a ver un poco las formas en las cuales vamos a encontrar estos organismos.
Vamos a tener también formas unicelulares cocoides, como es el caso de las diatomeas, o unicelulares flagelados, como es el caso de esta alga verde, que es una clamidómona, en donde ahí se ve bien bonito su flagelo, ¿sí? Estos son activos nadadores. Creo que también les puse un video de clamidomonas, se mueven súper rápido, es muy bonito verlas nadar, entonces les puse el video para que ustedes lo vean. Después vamos a tener también formas coloniales. Y dentro de las coloniales vamos a hacer una diferenciación en aquellas que son formas cenobiales. Un cenobio es una agrupación de células de origen en común que están reunidas en conjunto de forma definida y constante para la misma especie, ¿sí? Mientras que la forma no cenobial quiere decir que dentro de esa colonia cualquier célula va a formar unas células hijas, entonces no tienen el mismo origen, ¿sí? Y no necesariamente se agrupan en un mismo número. Dentro de las formas cenobiales vamos a tener formas cenobiales flageladas, es decir, este que es un ejemplo que se llama Pandorina, cada una de sus células tiene sus flagelos, se mantienen juntas por mucílago y siempre están en múltiplo de 2 o 4 las colonias. Pueden ser cenobial no flagelado, como es el caso de este ejemplo, ¿sí? En los cuales las paredes tienen proyecciones y se mantienen también siempre juntas en células entre 4 a 8. Pueden estar hasta 16 células, ¿sí? Entonces eso para que ustedes sepan. Pero en general se habla de formas coloniales, pueden ser flageladas o no flageladas. Después vamos a tener formas filamentosas simples, es decir, que no tienen ramificación, en donde la división ocurre solamente en un plano y las células quedan unidas unas a otras para formar un filamento, ¿sí? Cada una de estos como rectangulitos que vemos acá es una célula. Después tenemos filamentoso ramificado, como es el caso de cara, ¿sí? Que es una alguita común también en nuestros sistemas de agua dulce, en donde se van distribuyendo como en verticilo las ramitas, es bien bonita de ver. Y después ya tenemos un poco más de complejización, que es cuando estos filamentos se entrelazan de tal manera que forman a modo de un pseudoparénquima. Pero estos dos ejemplos que vemos acá, en las formas parenquimáticas también, en donde hay ya una diferenciación entre una capa de células superior y otra inferior, estos dos ejemplos, tanto el pseudoparenquimático como el parenquimático, solamente se encuentran representadas en formas marinas, ¿sí? Nosotros como mayor complejización en nuestros sistemas tenemos algo de este tipo, que es un filamentoso ramificado. Bueno. Hasta ahí, ¿alguna duda en cuanto a las características generales de las algas para que empecemos a ver los grupos? No, todo bien. Bien. Por mi parte, no, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver las características más destacables de cada uno de estos grupos. Vamos a comenzar con las algas verdes que pertenecen a la división clorofita. Bueno, en este grupo los cloroplastos son las estrellas, ¿sí? Son los más importantes dentro de las algas verdes. Van a variar en cuanto al número y a la forma. Van a tener forma de copa, forma de banda, estrellados, discoides o en bandas helicoidales. Los pigmentos principales son la clorofila A y B, que no está enmascarada, ¿sí? Les decíamos eso de que están desarrolladas, están en su máxima expresión, por eso siempre lo vamos a ver en su mayoría de color verde. También puede haber carotenos y luteínas, como luteínas y xantófilas, que bajo ciertas circunstancias se pueden desarrollar y expresar en mayor medida. Acá estas imágenes que tienen es para que vean la diversidad de formas, ¿sí? Todas estas son clorofitas. Miren, esta es bonita, que es una colonia, y tienen flagelos, ¿sí? Estas que parecen como si fuese una galletita, estas que son como media luna, tienen mucha morfología distinta las algas verdes. También en este grupo puede haber flagelos. En general los flagelos son iguales, o sea, hablamos de flagelos isocontes, y a su vez pueden tener 2 flagelos o 4, como vemos en estas imágenes. Esta es clamidomonas, esa que yo les conté que es muy rápida al nadar, tiene 2 flagelos, mientras que este, que es su primo hermano, se llama carteria y tiene 4 flagelos. En este grupo la sustancia de reserva es el almidón, pero
Una particularidad que solo está en las algas verdes es que la ubicación es adentro del plasto. Es un almidón de tipo intraplastidial. Después vamos a tener unas estructuras que la vamos a poder ver al microscopio, que son los pirenoides, ¿sí? Los pirenoides son visibles al microscopio óptico, son estructuras proteicas asociadas a la formación de sustancias de reserva. Su ubicación puede ser tanto intraplastidial o extraplastidial. Van a disponer constan de un cuerpo proteico esférico que está rodeado por placas de almidón. El número de pirenoides es un carácter taxonómico, un carácter específico. Los pirenoides son un reservorio de la enzima ribulosa de la rubisco y es la enzima que ya dijimos que fija el dióxido de carbono. Entonces nosotros, por ejemplo, en este que vemos acá, esto que parecen como botoncitos, ¿sí? Son los pirenoides. Siempre en muchas de las algas verdes se les puede observar en el microscopio óptico. Muy bien, ahora seguimos con, bueno, lo que les decía, que en este grupo los cloroplastos son súper variados. Acá tenemos ejemplos, el cloroplasto parietal, que es el que contacta con las paredes celulares, el parietal reticulado, que está ocupando toda la célula y forma a modo de un retículo, los estrellados, los espiralados, y esto en forma de copa, que es característico de clamidomonas o de carteria, que todo esto es el plasto, ¿sí? Bueno, en relación a los pigmentos, ya dijimos que tienen clorofila A, por eso A y B, por eso la vemos de un color verde brillante, y vamos a ver la coloración en todo el espacio que ocupa ese cloroplasto. Por ejemplo, acá, este, que es un género también típico de nuestros sistemas, se llama Clostridium. Esta es una célula, ¿sí? Todo esto es una célula que está formada por dos partes. Y acá en el centro es donde no tenemos cloroplasto, y ahí eso que parece como transparente, como hialino, en esa zona se ubica el núcleo. Miren de bonita las formas que tienen estas algas. Podemos tener a micrasterias, ¿sí? Que es como si fuese una estrella con muchos lóbulos de la pared celular. Todo esto, nuevamente, piensen que estas alguitas están sometidas a distintos eventos, a distintas perturbaciones en sus ambientes, y tienen que aumentar, o sea, generalmente la mayoría son más densas que el agua, entonces tienen que evitar la tasa de hundimiento, y esto se hace a través de reducir el tamaño celular, o sea, generalmente son pequeñas, y también tienen mecanismos compensatorios. En el caso de las cianobacterias que vimos, la producción de vacuolas gaseosas, en este caso lo que hacen es aumentar la superficie de flotabilidad, adoptando estas formas como circulares y aplanadas. Son más chatas, ¿sí? No tienen mucho volumen, pero siempre piensen que cuando ustedes ven el material, no es que solo están viendo un solo nivel, ¿sí? Las algas tienen cierto volumen, entonces pensemos también en una forma tridimensional. En relación a los carotenoides, les dije que podían tener luteínas y xantófilas. Bajo ciertas circunstancias por ejemplo, alguna situación de estrés, tienden a producirse en mayor cantidad, sobre todo cuando hay una deficiencia de nitrógeno, cuando hay una intensa radiación o una alta salinidad, ¿sí? Nuevamente, en el caso de una intensa radiación se desarrollan en mayor cantidad estos carotenoides que van a actuar como una pantalla, un paraguas, un sistema que protege a la clorofila A y B para que no se degraden y absorben la energía en intensidades lumínicas más altas, y de esa manera nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, este que es un ejemplo de una alga verde, pero es de una coloración rojiza, que se llama Trentepolia, ¿sí? Al igual que Hematococcus, que es una forma marina, que ustedes la ven y van a decir, no, profe, esto no es una alga verde. Bueno, sí es una alga verde. Este es común en cortezas de árboles, es como epífita, entre medios de briófitas, se desarrolla Trentepolia. En casi todo el ciclo o sea, en toda su permanencia, siempre va a estar de color rojizo, porque nuevamente piensen que al estar sobre la corteza está más expuesta a una intensa radiación, entonces siempre está en mayor desarrollo de los carotenoides, ¿sí? Entonces, como yo les decía, como todo en la naturaleza, tenemos excepciones. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar
cuando realicen un muestreo o toman alguna muestra de un embalse o de algún río o arroyo de la zona, vamos a tener dentro de las algas verdes, por ejemplo, Pediastrum, que es una forma cenobial, ¿sí? Que tiene una forma redondeada, es un cenobio chato con células más radiales, está formado por una sola capa de células. En general, las células periféricas, que son estas de la vuelta, llevan como prolongaciones o cuernos, ¿sí? Toda esta forma es lo que yo les decía, que les permiten la compensación y la permanencia más tiempo en la zona fótica. La pared celular de estos puede ser lisa o puede presentar poritos, y acá lo que vemos como botoncitos son los pirenoides, que yo ya les conté. Otro ejemplo es Desmodesmus, que antes pertenecía al género Cenedesmus. Ahora se hizo una diferenciación, los taxónomos siempre están modificando y clasificando de un lado para otro, y se encuentran nuevos avances. Entonces la taxonomía en general de todos los grupos y de las algas en particular, que es lo que más conozco, está cambiando todo el tiempo. En general se ha dispuesto que se han separado muchos de los géneros de Cenedesmus, han pasado a Desmodesmus, ¿sí? Desmodesmus ha sido restringido a los que tienen estas espinas, que son proyecciones de la pared celular, que también les sirve para aumentar la flotabilidad y también como defensa, ¿sí? Contra los depredadores. Estas son de naturaleza celulósica, entonces son relativamente duras. Un rotífero, un protozoo, no se lo va a querer comer si tiene estas espinas, porque va a ser duro para que lo filtre o para que lo pueda incorporar, ¿sí? Acá yo lo que les puse es la foto y el esquema que indica cada partecita que ustedes pueden observar. Acá también podemos ver los pirenoides. En este caso también es importante notar que, así como en Pediastrum, tenemos diferentes tipos de células, las de la periferia que tienen esas proyecciones, acá tenemos cuernos, mientras que las internas no tienen esas proyecciones, ¿sí? Otros ejemplos es Anquistrodesmus, que es muy chiquita también, se la puede ver con como si fuesen unos palitos verdes juntos. Son células fusiformes, aguzadas, ¿sí? Después tenemos Golenkinia, que es son formas esféricas, también tienen la producción de muchas espinas, como si fuesen un solcito con sus rayitos, ¿sí? Nuevamente las espinas son de naturaleza celulósica y también las protege contra la depredación. Acá vamos a ver algunas que son bastante comunes, como Spirogyra, ¿sí? Spirogyra es una forma filamentosa simple, tiene el cloroplasto espiralado, ¿sí? Todo esto que nosotros vemos así como unas cintas, el cloroplasto. Es muy común en ríos y zonas de aguas estancadas del NOA. Acá los taxónomos que se dedican a determinar las distintas especies de Spirogyra miden la vuelta de la espira del cloroplasto, miden cuál es el diámetro que tengo de contacto entre un lado de la pared celular y el otro. Es muy detallista para determinar las especies de Spirogyra. Por eso, y también hay que ver y seguirle el ciclo de vida, ¿sí? Hay que ver cuándo forma cigota, cuándo entra en la época de reproducción, que generalmente es en primavera-verano. Entonces, para determinar es bastante complejo determinar las especies de todas las algas y en particular de las algas verdes. Este es otro ejemplo que es Oedogonium, es una forma filamentosa simple. Acá el cloroplasto es reticulado, la pared, el cloroplasto contacta con la pared, y en su proceso de división tiene una particularidad que a medida que se van separando, las células se van elongando, dejan unas marcas como unas pequeñas líneas de división o bandas de crecimiento denominadas calota. Esta también es muy común, es Cladofora, es de agua dulce, tienen un talo un poco más complejo, tiene un talo un poco más complejo porque se van dividiendo, si es una forma filamentosa ramificada. La pared en este grupo tiene un mayor desarrollo, está formada por una gran cantidad de celulosa, entonces la hace áspera al tacto. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, Spirogyra o la tocamos a Spirogyra, es mucho más suave, como más babosa al tacto, y también producen mucha cantidad de mucílago.
mientras que cladofora es bien áspera por esa gran cantidad de celulosa que tiene en su pared. ¿Sí? Bueno, acá les he puesto en unas fotos de mayor tamaño para que vean lo que es cladofora, que seguramente la vieron, si fueron a algún río, vieron como mechones verdes, sobre todo se desarrolla en rocas, ¿sí? Tienen, cada célula es multinucleada o plurinucleada, tiene muchos núcleos. Para ver los núcleos se tienen que hacer tinción con carmín acético, pero lo más característica de estas es que cuando ustedes la tocan es bien áspera. Después tenemos, bueno, Spirogyra, que ustedes lo van a ver, son como pelitos verdes muy delicados, muy babosa, lo que yo les decía, como resbaladiza al tacto. Y Oedogonium, que es más delicada todavía que Spirogyra, y en esta imagen se ven esas calotas o bandas de crecimiento que les comentaba, que lo pueden ver al microscopio óptico. Bueno, otros ejemplos también de agua dulce, Clostridium, en lo cual esta es una forma unicelular cocoide. La célula está formada como por dos partes, cada una de esas partes se denomina hemicélula, y en el medio se encuentra el núcleo. Es una forma, generalmente tienen formas lunulares, arqueadas, ¿sí? De la misma grupo que forman las desmidiáceas, encontramos a Cosmarium, que también tiene esta forma de dos partes, pero es una forma mucho más redondeada. También en el núcleo, a su vez, tiene como una constricción, como una cinturita. Tenemos una hemicélula, de ahí viene como una constricción o istmo, y después la otra hemicélula, y ahí en el medio se encuentra el núcleo, ¿sí? Esta también es una forma unicelular cocoide. Después la que yo les decía que presentaba en nuestros sistemas como una mayor complejización corresponde a Cara. Cara presenta un talo complejo con un eje principal, ¿sí? Un eje principal, y ejes secundarios con diferenciación en lo que serían nudos y entrenudos, ¿sí? Y las ramitas se van disponiendo en verticilos. Y este grupo, este género, es muy importante porque se cree que a partir de este grupo particular de algas verdes han evolucionado las plantas, ¿sí? Las plantas terrestres que conocemos. En este grupo ya hay cierta complejización en cuanto a las estructuras reproductivas. Vamos a tener, y también aparecen estructuras de protección de esos órganos reproductivos. Se denomina a la parte masculina glóbulo, que es como si fuese una pelota de fútbol, y núcula a la parte femenina, que tiene como una coronita, ¿sí? Ustedes puede ser que la encuentren y van a ver que van unas pelotitas de color naranja, bueno, esos serían los glóbulos, y las núculas en general son de un color más amarronado. Pero en la historia evolutiva de las plantas, este grupo de algas es muy estudiado y es la línea que más se acepta en cuanto a la formación y a la aparición de las plantas terrestres. Bueno, ¿alguna duda de las algas verdes? Te quería comentar, María, que Dime. esa alga cara la hemos encontrado en el sistema lagunar de altura en Vilama, en algunas de las lagunas, no en todas. Ajá, sí, se las encuentra más más en embalses, en lagunas que en ríos o arroyos, porque generalmente se desarrollan en las zonas como de aguas más estancadas, ¿sí? Entonces, sí, habría que ver, también pueden tener algunas, se las encuentra como medio blanquecinas en algunas zonas, porque tienen deposiciones de sales, ¿sí? Entonces también sufren como ciertas adaptaciones a los ambientes. El porte puede ser más chica que la que podemos encontrar en una lagunita de pedemonte, que la que puede haber en lagunas de altura también. Y las aves las utilizan junto a otras plantas para armar los nidos. Claro, sí, porque son bien coriáceas, la estructura que tienen mucha celulosa en su pared, y en general son como bastante resistentes las ramitas que tienen estas algas. Sí, sí, es impresionante y los vimos como iban como acumulando, porque son lagunas someras, entonces iban acumulando desde el fondo y después emerge el nido y ya ahí depositan los huevos. Sí, nosotros tenemos acá en Tucumán
el lago, no sé si conocen el lago del Parque 9 de Julio, que es nuestro parque principal. Bueno, ahí hay muchísima cara y hay épocas en las que es todo una mata de pura cara y cuando encima cuando baja, cuando no es temporada de lluvia, se ven más expuestas y el intendente le agarra la loca y quiere sacarlas a todas, quiere poner una lisida, entonces bueno, como que por suerte hace 2 años nos pidieron asesoramiento en cuanto a cómo controlarla. Entonces lo que se está haciendo ahora es hacer cosechas, ¿sí? 2 veces al año se saca la mayor cantidad y se utiliza, se las deja secar y se la da a comunas que están utilizando como forraje para el alimento de animales. Entonces se está así de esa manera controlando. Nos costó mucho poder hacerles entender que no pueden sacar todo porque querían drenar el lago, sacar todo, que eso iba a producir más alteraciones al sistema, que a su vez en cara actúan como sitio de nidificación para muchos macroinvertebrados, para anfibios que ponen los huevos, que si les es alimento para otros, sin contar que están oxigenando el agua. Bueno, fue una serie de reuniones hasta que entendieron que no era bueno sacarla del todo, y de ahí se está controlando bastante, ¿sí? Pero es muy bonito y bueno, nosotros vamos cada tanto también a tomar muestras para, bueno, íbamos, este año está complicado, para poder mostrarles a los alumnos y que vean, ¿sí? De cómo se usa y también lo bueno de que es poder hacer algo en conjunto con gente que está a cargo de ese sistema y de esa manera se puede mantener y no dañar tanto, por más que sea un sistema artificial y que hay variables que ellos sí pueden controlar, como la apertura y el cierre del nivel del agua, todo eso, pero poder controlar el crecimiento y que no sea, porque a ellos no les gustaba, porque era un aspecto feo, paisajístico, y en realidad no, o sea, yo les decía que si sacan cara va a ser peor, porque puede ser que se acidifique más el medio o que hay algunas cianobacterias. Entonces, las caras también están ejerciendo un efecto sombra, de manera que no permiten que proliferen otras algas como las cianobacterias, que si se da y si hay un aumento en la carga de nutrientes va a ser una problemática peor porque no es un lago que está eutrofizado, y lo que es raro porque en general la mayoría de los lagos, sobre todo en las ciudades, tienden a estar eutrofizados. Entonces la cara está actuando como una protección para ese lago para evitar la eutrofización. Así que bueno, es bastante interesante lo que se está viendo, ya llevamos 2 años con este tema. Bueno, este año está medio complicado, no pudimos ir a tomar otras variables y a tomar muestras, pero por lo menos está cara, no me la han sacado todavía. ¿Continuamos o alguna otra No. cuestión? Ah, los chicos, a ver. Sí, sí, Profe, sí. yo tenía una duda en cuanto a los pirenoides, ¿sirven para fijar el dióxido de carbono? ¿Tenía entendido eso? Sí, sí, sí. Adentro de los pirenoides está la rubisco, que es la enzima esa encargada de la fijación del dióxido de carbono. Sí, exacto. Bien, gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas ni comentarios, seguimos entonces. Acá yo puse, vamos a hablar un poco de las algas rojas, pero puse estas fotos adrede para que ustedes sepan que estas algas no tenemos en nuestros sistemas, ¿sí? Estas son algas marinas, pero son las representantes del grupo en cuanto a su coloración, ¿sí? Entonces, nuevamente, vemos que las algas rojas, todo entra por los ojos. Entonces nosotros pensamos en las algas rojas y asociamos con estas algas rojas. Bueno, sí, esas están y son hermosas, son súper buenas y están a full en el mar, pero acá no tenemos de estas. Vamos a ver cuáles son las características de este grupo. Presentan clorofila A y D, ¿sí? Que está enmascarada por pigmentos hidrosolubles, sobre todo por ficocianina y ficoeritrina, por eso la vemos de esa coloración. En el caso de las algas marinas, la ficoeritrina y la clorofila D son las que se expresan en mayor cantidad. También puede haber otros tipos de pigmentos como alfa y beta carotenos. En este grupo tampoco hay ningún estado ni forma flagelada. La sustancia de reserva es el almidón de las Floridias o Rhodamilon, también lo pueden encontrar en la bibliografía,
que se ubica como gránulos en el citoplasma. Nuevamente, de esta división, casi el 80% son especies marinas, muy pocas especies de agua dulce, y si se las encuentra en agua dulce, se da en aguas muy limpias, en aguas frías y muy oxigenadas. Pueden desarrollarse también sobre suelo que no esté muy afectado ni muy contaminado y en general con alto contenido de humedad. Lo más característico y más distintivo de este grupo es su pared celular. Como ya vimos, tienen dos partes. En este caso, la fracción amorfa o la matrix está compuesta por sustancias mucilaginosas, que son los galactanos, principalmente agar y carragenina, que es muy importante porque a partir de estos, que ya también me voy a explayar un poquito en la próxima clase, se utilizan en un montón de productos, ¿sí? Se utilizan para la producción de alimentos, para producir gelatina. La carragenina se está utilizando en unos spray nasal que están probando para combatir el COVID, o sea que están bastante, son muy útiles, ¿sí? Este tipo de algas, sobre todo la la carragenina se extrae de especies marinas, ¿sí? Y también la otra parte de la pared celular está compuesta en su gran mayoría por celulosa. La pared celular en las algas marinas puede tener deposiciones de carbonato de calcio, entonces podemos encontrar en el mar algunas partecitas como blanquecina, como es el caso de coralina. Si es que tuvieron la posibilidad de viajar y ver estas alguitas en el mar, aparecen en partes rojizas y en partes blanquecinas, ¿sí? Bueno, y acá tenemos nuestras algas rojas. En nuestros sistemas jamás vamos a encontrar algas rojas de coloración roja. Vamos a encontrar algas rojas de coloración azulada, violácea, ¿sí? En general pertenecen a los géneros Batrachospermum y Compsophogo. Y nuevamente, a diferencia de las marinas, los pocos ejemplares de agua dulce son de coloración azul verdoso, en donde hay un mayor desarrollo de la ficocianina, no de la ficoeritrina. Y se las encuentra en sistemas bastante cuidados, relativamente prístinos y con una alta concentración de oxígeno. Estos géneros son muy sensibles a condiciones de contaminación. No las vamos a encontrar en sistemas muy contaminados, ni con materia orgánica, ni eutrofizados, ni con vuelcos de, por ejemplo, de mineras. Jamás vamos a encontrar estos ejemplares. Los podemos encontrar en las nacientes de los ríos o de los arroyos, en las zonas de altura. En general, sí, es probable que los encontremos, ¿sí? Eso era lo más importante en cuanto a las algas rojas. Ahora vamos a pasar a ver dos grupos que siguen, que son bastante particulares, los eulenoides y los dinoflagelados. Estos dos grupos también son bastante controversiales y bastante estudiados porque tienen varios géneros que no son puramente autótrofos, sino que bajo ciertas circunstancias pueden tornarse heterótrofos, ¿sí? Yo voy a hacer referencias a los representantes solamente y exclusivamente autótrofos. Son aquellos que tienen los cloroplastos que realizan la fotosíntesis. Pero ustedes tienen que saber que hay formas incoloras y que tienen distintos mecanismos para capturar a su presa. Algunas formas tienen unas estructuras tipo agujas faringias que capturan a la presa. Los dinoflagelados emiten como si fuese un manto de alimentación con los cuales embeben a su presa y la ingieren, pero esas son formas heterótrofas, ¿sí? Yo voy a hacer referencia solamente a las formas autótrofas. Vamos a comenzar con los eulenoides, son bien bonitos, como podemos ir viendo en estas imágenes. Tienen clorofila A y B, que tampoco en este grupo, y al igual que las algas verdes, no está enmascarada por pigmentos accesorios. Puede haber betacarotenos, diversas xantófilas. Los plastos también tienen una gran morfología y también sirven como caracteres taxonómicos, ¿sí? Los plastos pueden tener forma discoide, en placa, en cintas, en urna. Este grupo y también los dinoflagelados también se caracterizan porque no tienen pared celular, ¿sí? Son los únicos grupos dentro de las algas que no tienen pared celular. Van a presentar los eulenoides una cubierta o película proteica debajo de la membrana plasmática. Esta película puede ser rígida o elástica.
en las formas que tienen una película elástica o flexible, puede presentar lo que se llama un proceso de metabolia, que es un cambio de forma en la célula, en los cuales creo que también les puse un video para que vean esto, que es como que todo el citoplasma de un extremo se redirige hacia el otro y se van produciendo esos movimientos, ¿sí? Eso es lo que tienen las películas flexibles, mientras que hay otros eulenoides que tienen la película rígida que no pueden cambiar de forma, ¿sí? Acá nosotros estamos viendo lo que sería la estructura básica de un eulenoide. En la parte de adelante vamos a tener una porción apical profunda que se llama reservorio, ¿sí? O citofaringe también lo pueden encontrar, a partir del cual surgen los flagelos. Acá se ve un poquito del flagelo. Luego vamos a tener una estructura muy cercana a donde nacen los flagelos denominada estigma. Este estigma se cree que actúa es como si fuese un ojito acá, y acá no es un ojito, pero está lleno de carotenoides, por eso lo vamos a ver de esa coloración rojiza o anaranjada. Se cree que actúa como un sistema que le brinda información a los flagelos en relación a la intensidad de la radiación. Es decir, que va a emitir infoquímicos que le van a decir al flagelo, le va a indicar que nade hacia arriba porque necesitan más intensidad o hacia abajo porque es muy alta la intensidad de la luz, ¿sí? En general, estos organismos se encuentran y pueden realizar fotosíntesis en un espectro muy amplio de radiación. Se encuentran en ambientes que tienen mucha sombra, con mucha carga orgánica o mucha turbidez, entonces son bastante adaptables y toda la información en cuanto a la radiación, a la intensidad lumínica, pasa por el estigma, ¿sí? Pero todavía no es muy claro cómo es el sistema de esos mensajes. Después vamos a tener la sustancia de reserva, que es el paramilon, que también puede ser de forma variada, el núcleo en este caso, que es como si estuviese vacío, y los plastos, ¿sí? Bueno, ya lo que les comenté del paramilon es extraplastidial, o sea, por fuera del plasto, pueden tener uno o dos flagelos, puede ser que los dos flagelos sean emergentes, como es el caso de Facus, o en el caso de las euglenas, que sea un flagelo que emerge muy largo y el otro muy cortito queda restringido como a la primera parte de las células, ¿sí? Bueno, el tipo morfológico son formas unicelulares flagelados, raramente se agrupan en colonias y si permanecen juntos, en ningún caso pierden el flagelo. Los eulenoides son muy buenas indicadoras de calidad de agua, son muy frecuentes, son en este caso mucho más frecuentes en agua dulce que en el mar, se encuentran en aguas estancadas, con mucha carga orgánica, ¿sí? Por lo que yo les decía esto que pueden migrar también de acuerdo a la intensidad lumínica de la cual disponen. Ejemplos hay bastantes, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Tenemos Lepocinclis, que es muy parecida a Eulena, que pasó, que se separó de Eulena porque tiene esta película rígida y no puede producir ese fenómeno de metabolia. Los eulenoides, sobre todo Euglena y Lepocinclis, tienen la capacidad de formar quistes de perduración o también ante situaciones desfavorables. Si ustedes tienen la posibilidad de tener una muestra que tenga muchas euglenas, cuando la ponen al microscopio van a poder ver que si aumentan la intensidad de la luz, las euglenas tienden a formar formas redondas, ¿sí? Circulares. Eso quiere decir que se están enquistando, están protegiéndose porque la intensidad de luz es muy alta, ¿sí? Puede ser que estos quistes permanezcan también en las charcas durante algún tiempo, si es una sequía, muy parecida a la función que cumplen los acinetos en las cianobacterias, pero acá es todo ese organismo se enquista y permanece en estado de latencia durante un tiempo, no tan prolongado como las cianobacterias, pero sí pueden pasar un mes, una cosa así, en ese estado hasta que retornen las condiciones favorables. Después tenemos, bueno, acá también tenemos los ejemplos con unos esquemas para que ustedes vean cada una de sus partes. En el caso de las eulenas también, las eulenas en general tienen forma más fusiforme, algunas pueden ser un poco más lobosas. La cubierta celular es flexible, lo que les permite esa metabolia, mientras que acá en Lepocinclis no.
Otro ejemplo es Facus, que es muy bonita, tiene una forma de la célula redondeada, lenticular, elíptica, y acá tiene una cubierta estriada y rígida, ¿sí? Acá tampoco puede producir ese fenómeno de metabol. En general, Facus tienen como una terminación que puede ser más cortita o más larga, llamada cauda. Todas estas estructuras, todo lo que nosotros veamos, la forma del paramilon, si tiene película estriada, flexible, cómo es el flagelo, si tiene un flagelo, si tiene dos flagelos. Todos esos son caracteres taxonómicos que nos permiten diferenciar las distintas especies, ¿sí? ¿Alguna duda de algas rojas y eulenoides? No, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el grupo de los dinoflagelados dentro de la división dinofita. Este grupo presenta clorofila A y C2. La clorofila está enmascarada, en este caso por pigmentos accesorios, como betacarotenos y xantófilas, y la clorofila C2 se expresa en mayor medida que la A, por eso vamos a verlo como de un color amarronado, ¿sí? Al igual que en los eulenoides, los dinoflagelados no tienen pared celular. Algunos pueden presentar una anfiesma, sí que es una cubierta, que ya vamos a ver un poquito en detalle. Y el tipo morfológico son formas unicelulares flagelados, muy pocos en formas cocoides, es decir, que no tengan flagelos, y muy menos todavía los filamentosos. En este grupo, al igual que en las algas rojas, casi el 80% son formas marinas. Pocos géneros tenemos en agua dulce. Vamos a ver cómo es la célula de un dinoflagelado, ¿sí? En esta imagen que tenemos acá, en esta microfotografía electrónica, podemos ver, esta es una célula de un dinoflagelado de un género que se llama Peridinium. Y vamos a tener como que la célula está dividida en dos partes. Esa división se da por la presencia de un surco transversal que se denomina cíngulo, que va a dividir como a la célula en dos partes. En la parte superior denominado epicono y una parte inferior denominado hipocono, ¿sí? En este surco se va a ubicar el flagelo transversal, ¿sí? Que es el que va a producir el movimiento, que nosotros vemos acá como si fuese una ondita en este esquema. Bueno, ese es el flagelo. Y después tenemos un surco longitudinal denominado sulco, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, que es como esta apertura acá, en donde se va a ubicar el flagelo longitudinal, que es lo que tenemos acá. Uy, me fui antes. Ahí está. En general, cuando nosotros lo vemos nadar, que también les puse un video para que lo vean, es como que los dinoflagelados tienen movimiento a modo de un trompo, ¿sí? Como que va girando sobre sí mismo. Ese giro está mediado por este flagelo transversal, mientras que la dirección de giro va a ser guiada a partir del flagelo longitudinal que actúa como un timón. En este esquema también se pueden ver los cloroplastos con esa coloración más amarronada, anaranjada. También puede haber inclusiones como el almidón o gotas de aceite o lípidos. Yo les decía que este grupo tampoco tiene pared celular, que algunos pueden presentar una estructura denominada anfiesma, que es una capa o cubierta de células comprimidas que se ubica por debajo de la membrana plasmática, que es soportada por microtúbulos y pueden estar vacías o contener sustancias amorfas o placas de celulosa. Este ejemplo que vemos acá, tiene el anfiesma formado de celulosa y cada una de estas plaquitas es importante en taxonomía. Se las cuenta cuántas placas tienen el epicono, se las cuenta en sentido horario y las del hipocono en sentido antihorario, se les da una numeración que se denomina tabulación y nos va a indicar las distintas especies, ¿sí? La sustancia de reserva en este grupo es el almidón, pero es extraplastidial, ¿sí? Nunca va a estar adentro del plasto. Y también, como ya les mencioné, gotas de aceite. En general existe un gran número de géneros y especies de diversa morfología. La mayor variabilidad son los ejemplos marinos, pero también hay representantes de agua dulce.
En nuestros sistemas, sobre todo en embalses o en lagunas, vamos a tener la presencia de estos dos géneros, Peridinium y Ceratium, que se están volviendo complicaditos en diversos embalses del NOA. En la próxima clase les voy a contar por qué y en dónde se han encontrado. En general son especies invasoras, o sea, no son nativas de acá, llegaron por los barcos, por las embarcaciones, entonces, y todas estos, que tenían fiesma, también, pero acá el anfiesma tiene, el epicono está proyectado, sí, formando como cuernos, son de celulosa, entonces no es muy fácil degradar estos compuestos, y en caso de que se le encuentren, por ejemplo, en embalses que se utilizan para potabilizar agua, obstruyen los filtros de agua, entonces se vuelven un problema estos organismos, ¿sí? Y bajo ciertas circunstancias crecen y desarrollan floraciones. Hay todo un grupo de dinoflagelados marinos súper interesantes de estudiar, que yo no me voy a entrar en detalle, pero hay algunos que producen mareas rojas, que esos organismos, algunos tienen toxinas que afectan a los animales de esos ecosistemas, incluso al hombre. Hay toxinas que producen malestares gastrointestinales, otros que afectan al sistema nervioso. Después hay dinoflagelados que producen un fenómeno de bioluminiscencia en las playas, sobre todo de la zona del Caribe, que es un crecimiento exponencial de estos dinoflagelados, entonces las playas aparecen como todas en color azulado, muy bonito. Hay videos en YouTube, lo pueden ver. Después, bueno, también hay muchos que son heterótrofos, sí, que tienen distintos mecanismos súper interesantes de estudiar en cuanto a cómo capturan a la presa. Y también se ha visto que hay dinoflagelados que bajo ciertas circunstancias desarrollan fotosíntesis, mientras que cuando surge algún cambio o alguna situación de estrés se pueden volver heterótrofos, ¿sí? Toda esa dinámica es muy estudiado, sobre todo la gente que estudia los dinoflagelados marinos. También los eventos de mareas rojas, cuáles son los factores que las producen, porque afectan también a todo lo que es la cadena alimenticia en cuanto a la pesquería, ¿sí? Si tenemos las redes tróficas, si siempre pensemos que estos grupos son, como ya les comentó Nelly, los productores primarios en la mayoría de los sistemas acuáticos, de agua dulce y agua marina. Entonces, si tenemos una alga tóxica que está siendo consumida por un molusco que a su vez es consumido por un pez, que a su vez ese pez es consumido por el humano, hay una contaminación y una vía de exposición de estas toxinas que nos están afectando, ¿sí? Incluso al hombre y al ganado también, en caso de que el ganado se alimente, tome agua de esos sistemas. Es muy interesante estudiar todos esos procesos ecológicos que ocurren tanto a microescala como a macroescala, ¿sí? Yo la semana que viene les voy a contar un poco lo que pasa en nuestros embalses con estos dos, y creo que eso es todo lo que tenía que contarles de los dinoflagelados, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las diatomeas, y ya con eso en serio termino, ya no los canso más. Vamos a ver un poco este grupo de las diatomeas que son hermosos, pero súper complejos. Las diatomeas pertenecen a la división Heterocontophyta, muy particularmente a la clase Bacillariophyce, ¿sí? Las características principales de las diatomeas es que presentan clorofila A, C1 y C2, carotenoides como el betacaroteno y diversas antófilas como la fucosantina, ¿sí? La presencia de la fucosantina es la que le da ese color como dorado, amarronado, ¿sí? No son verdes las diatomeas. Y lo más particular de este grupo es que la pared es de naturaleza silicia, ¿sí? Y que está formada y que forma como un frústulo silicio. Acá vemos distintos ejemplos de diatomeas. Todas estas son diatomeas que tomé microfotografías de cuando hice mi tesis doctoral. Son hermosas, son bellas de verlas, realmente tienen una variabilidad en cuanto a la estructura de la pared, que es maravillosa, pero es muy complicado la determinación taxonómica. Las diatomeas son unicelulares cocoides, a veces se pueden agrupar formando colonias o pseudofilamentos. La sustancia de reserva es la crisolaminarina, que se encuentra en vesículas, y también puede haber lípidos. En este grupo no hay formas flageladas, excepto en el ciclo de vida,
cuando que se da la única célula flagelada es la gameta masculina de las diatomeas céntricas, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver un poquito cómo es la estructura de esa pared celular. Ya dijimos que está impregnada de sílice y forma lo que se denomina un frústulo silicio. La pared celular es multipartita, es decir, está formada por varias partes, principalmente por dos partes o dos unidades llamadas valvas. Y estas valvas tienen varios elementos de unión o conexión llamados elementos singulares o bandas conectivas o cópulas. Si todo esto lo pueden encontrar en la bibliografía. Entonces, nosotros vamos a tener, cada valva se encuentra en el extremo de una célula y los elementos singulares rodean la región que queda entre ellas. Todo el conjunto recibe el nombre de frústulo. Entonces, nosotros vamos a poder diferenciar dentro de las valvas lo que sería una valva superior y una inferior. Hablamos de lo que sería una epivalva, que va a estar formada por la superficie valvar y el primer reborde de esa superficie valvar, que forma a modo como si fuese un mantelito llamado manto valvar. De ahí le sigue toda una serie de elementos singulares, elementos de conexión, que se denomina epicíngulo. La epivalva más el epicíngulo forman la epiteca. Después tenemos solo una línea o una banda pequeña de conexión llamada hipocíngulo, y por último lo que sería la hipovalva o la valva inferior, que hipocíngulo más hipovalva forman la hipoteca. Yo sé que pueden sonar medio enredados los términos, pero es para que ustedes sepan cómo es la estructura. Es como que ustedes imagínense una caja llena de bombones, una caja de Ferrero Rocher, ¿sí? Entonces vamos a tener, la tapita va a ser una valva, la epivalva, no, al revés. La parte de abajo va a ser la epivalva, la tapa va a ser la hipovalva y toda la parte donde se encuentran los bombones va a ser la epivalva, que es la que tiene más grosor junto con los elementos singulares, ¿sí? Bueno, la estructura de las células de las diatomeas es compleja, ¿sí? Entonces, siempre si pueden y tienen la posibilidad de tener las muestras, y para poder observar todos estos detalles que tiene la pared celular es necesario realizar un proceso de limpieza, es decir, eliminar todo el contenido orgánico que tiene la célula y dejar solamente el frústulo. Entonces siempre recomiendo, si se van a dedicar a la parte de determinación o de calidad de agua, que si ustedes no están o no se sienten seguros en la determinación, tengan la posibilidad de consultar a algún taxónomo especialista en diatomeas, ¿sí? Ustedes ahí por suerte la tienen a Tania, que está formándose y que está por terminar su tesis en diatomeas, así que ella sabe un montón y se ha formado con su directora, es Nora Maidana, que también es una experta mundial de diatomeas. Yo ya hice varios cursos con ellas y realmente es impresionante todo lo que sabe y es muy cordial y la verdad que colabora mucho con los que todavía seguimos con dudas en la taxonomía de diatomeas, ¿sí? Pero ustedes pueden ir diferenciando algunas estructuras de esas diatomeas como que les pueden servir como para por lo menos llegar a un género, ¿sí? Siempre y cuando las determinaciones se hacen no en material sin tratar, siempre con material tratado. Y lo ideal es hacer la parte de microscopía de electrónica de barrida, lo que es complicado porque por ahí no todos los lugares disponen y a su vez es caro también sacar las fotos, pero bueno, por ahí teniendo un buen microscopio óptico que tenga contraste de fase, una vez realizada la limpieza, se pueden llegar a ver detalles que el microscopio óptico sin el contraste de fase no se observa. Una de las estructuras que nos puede indicar o nos puede guiar por dónde ir, de qué grupo, de qué género, es el RAFE, que corresponde a una o dos fisuras o hendiduras longitudinales de sección simple o en forma de V. Las dos fisuras están separadas por un puente silicio central, que es lo que nosotros vemos acá, que es el nódulo central, que puede terminar en una ondulación de la pared llamada nódulos polares. El RAFE no es una línea, ¿sí? Ustedes cuando lo vean al microscopio van a ver como si fuese una línea, pero no es una línea, es una hendidura como podemos ver acá en este esquema. La función del RAFE
no está muy clara todavía. Algunos creen que es una estructura que sirve para prevenir que la valva se divida longitudinalmente por turgencia o fenómenos de estrés. Pero todavía no está muy estudiado o todavía no se sabe muy bien. Algunos también asocian que aquellas que tienen RAFE producen mayor cantidad de mucílago, que les permite sobre todo a las diatomeas que viven adheridas a distintos sustratos, que está en relación con la producción de mucílago y la extrusión de mucílago, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos acá, que son como rayitas, bueno, todo eso son, entre comillas, ornamentaciones de la pared. No está bien dicho que la pared tiene ornamentaciones, pero se dice que tiene estas estructuras que nos van a permitir también la determinación taxonómica. Ese rafe puede ser de distintas formas. O sea, primero vemos el material. Ah, bueno, tiene rafe porque le estoy viendo esa línea que no es línea, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora ese rafe. Está en el medio de la valva, está desplazado hacia la valva, está en las dos valvas, si es posible moverlo para poder observar el material, se lo pincha un poquito y en teoría las diatomeas se dan vuelta. Entonces, podemos tener un rafe céntrico que se encuentra exactamente en el medio, o un rafe excéntrico, que es decir, que está como desplazado del medio de la valva, o puede suceder que haya organismos como este, que es el género Acnantes, que una valva tiene rafe, ¿sí? Por ejemplo, la epivalva o la hipovalva, y la otra no tiene rafe, ¿sí? O puede ser un rafe como sigmoideo, como que forma una S. Todo eso es lo que uno tiene que observar cuando va a hacer la clasificación taxonómica. La forma de las diatomeas es muy variada, ¿sí? Y lo que yo les reitero es que la determinación se basa en las diferentes estructuras que presenta la pared. Acá yo les puse algunos ejemplos para que vean de fotos. En este caso, todas las diatomeas que vemos, ninguna ha sido tratada, es decir, todas tienen su contenido y es como nosotros la vamos a ver, apenas vamos al campo, volvemos con la muestra al microscopio, la ponemos así y la vamos a ver así, con todo lo que es el plasto, con sus inclusiones lipídicas, con gotas de aceite, ¿sí? El plasto puede estar más o menos comprimido, como si fuesen unas escaleritas, unas cadenitas. Yo así y como las estoy viendo, no puedo determinar qué diatomea es, ¿sí? A esto hay que hacer el tratamiento, que no sé si Tania dará alguna partecita, capaz que ella les explica más en detalle, que es a la muestra, se la somete a calor, se las enjuaga, hay todo un procedimiento, yo cualquier cosa se los puedo pasar, para eliminar toda esa materia orgánica y que solo quede el frústulo de la pared, ¿sí? Bueno, la clasificación de las diatomeas es un caos, ¿sí? Así, es un caos y se está cambiando todo el tiempo. Yo fui a Santa Fe, ahora, hace relativamente poco, en marzo, a un curso con Nora, y hace 2 años había hecho uno y cambió un montón la taxonomía y las clasificaciones y todo. Pero se está dando como en general y para el nivel de la materia que ustedes tienen que conocer, es que como que habría 2 grandes grupos, el orden bidulfiales o centrales, en lo cual esta clasificación se basa mucho en la formación de la valva al momento de la deposición de sílices, ¿sí? En el caso de las centrales, la morfogénesis se origina a partir de un annulus, es decir, de un punto central se van formando como capas concéntricas y depositando el sílice que forma estas estructuras, ¿sí? Y también en cuanto a la reproducción, este grupo tiene reproducción ogámica. Mientras que en el caso del orden bacilariales o penales, la morfogénesis se origina a partir de un esternón, es decir, hay como una línea, ¿sí? Una línea a partir del cual se van depositando las sílices y se va formando la valva. Y este grupo tiene la reproducción por tipo de conjugación, ¿sí? Pero nuevamente, siempre en cuanto a la clasificación y la taxonomía, les recomiendo que consulten a los especialistas porque las diatomeas es un mundo increíble y lo que yo les decía, están cambiando todo. También hay una base de datos que se llama AlgaBase, ya les voy a pasar el link, que también es lo más actualizado en cuanto a los nuevos nombres, a la nueva nomenclatura que se está utilizando de todos los grupos de algas. Entonces, también la pueden consultar porque por ahí hay una especie, no sé, Navicula pupula,
que hace un par de años ya se separó, se creó un nuevo género que es el Aphora pupula. Entonces, ahí en alga base les ponen el nombre nuevo y los sinónimos, ¿sí? Porque por ahí la bibliografía, buscando uno se puede confundir. También es importante cuando vamos a ver el material de las diatomeas, las vistas. Las vistas son de dos tipos. La vista valvar, en el caso de las que tienen RAFE, es como que yo la estoy mirando desde arriba, como si yo estuviese en la caja de bombones de Ferrero Rocher, mirándola desde arriba, desde la tapa. Entonces yo ahí veo que tiene el RAFE, puede tener estas como rayitas que vemos acá, que en realidad pueden ser una sucesión de poros que forman una estría o alveolos, ¿sí? Entonces yo la estoy viendo en vista valvar. En el caso de las que las centrales serían las que tenemos acá, ustedes imagínense como si fuese un alfajor. Vamos a tener una valva, nosotros estamos viendo la tapa superior del alfajor, esa es la vista valvar, acá las centrales no tienen RAFE, después la pongo de costado y yo ahí veo la tapa superior del alfajor que corresponde a la epivalva o la hipovalva, el dulce de leche que sería todos los elementos singulares, los elementos que mantienen juntas esas valvas, y la hipovalva o la epivalva, depende cuál sea, ¿sí? Entonces, en la vista singular yo voy a ver esos elementos de conexión, mientras que en la vista valvar no. En el caso de las penales, la vista singular siempre en general son como más cuadradas, y en el caso de las que tengan RAFE, yo cuando la pongo de costado, cuando yo veo, la pongo de costado a la cajita de Ferrero Rocher, y si tiene RAFE yo voy a poder ver como unas comisuras, unas hendiduras en el medio que corresponden a los nódulos polares, ¿sí? Siempre recuerden que es necesario tratar el material y eliminar toda la materia orgánica para que yo pueda observar el detalle. Yo, en el caso de las determinaciones, tengo que tener este material así, tengo que contar, o sea, medir todo, se mide el largo de la valva, el ancho en el centro, el ancho en los extremos. Cuento cuántas estrías tengo o alveolos en 10 micras, ¿sí? Todos esos datos me van a permitir ir a la bibliografía y decir, ah, bueno, tengo estas medidas, el largo es tanto, se adecuó, entraría dentro de tal género, podría ser esta especie, ¿sí? Si tengo RAFE, si no tengo RAFE. Después también hay otras diatomeas céntricas que tienen unos procesos labiados o reforzados, me fijo si tienen eso. Y en lo posible siempre trato de buscar bibliografía de la zona, de la región. En caso que no haya, bueno, me puedo consultar la bibliografía que se ha desarrollado hay mucho en Estados Unidos, mucho en Europa, me puede guiar, pero quizás más al género, no tanto a la especie, porque nuestros ambientes son distintos. Entonces, siempre hay que tomar con pinzas. Yo no puedo decir, es Pinularia, no sé, viridis, porque es la misma que está en Europa. Y no, puede ser que no sea la misma o puede que sí sea. Pero siempre duden de que sea. O sea, es preferible dudar que no es y buscar por otro lado, buscar información o preguntarle a la gente que sabe, que ha estudiado en la zona, ¿sí? Entonces, cuando yo veo al microscopio, trato de ver la vista valvar, la vista singular, ¿sí? Y siempre con material tratado, o sea, sin materia orgánica. Acá unos esquemas para que ustedes vean. Estos son algunos ejemplos. Esta es pinularia, esta es navícula, esta es gonfonema. Bueno, también hay que tener en cuenta si las valvas son iguales o heterovalvares, es decir, que uno de los extremos es distinto al otro. Esta que no tiene RAFE, sino que hay una interrupción solamente de las estrías, pero todas estas corresponden a vistas valvares. Mientras que las vistas singulares de estos ejemplos, lo que yo les decía, son un poco más cuadradas. Acá también, aún en la vista singular, se nota esa heteropolaridad de la valva. Siempre vamos a tener, en el caso de las gonfonemas, un extremo un poco más grande que el resto. Y en el caso de las que no tienen RAFE, directamente vemos como un espacio, ¿sí?, en el centro, que es la interrupción de las estrías. Bien, y con eso estaríamos terminando. Igual, o sea, hay muchísima información, hay cosas que ustedes pueden consultar en la bibliografía. No se enloquezcan, yo sé que es mucho y que por ahí, a medida que ustedes vayan trabajando,
van a poder ir haciéndose el ojo para diferenciar, aunque sean los grandes grupos, teniendo en cuenta la coloración, teniendo en cuenta la pared celular, cosas que nosotros podemos ver en las muestras, ¿sí? Igual toda la bibliografía yo todavía no se la mandé a Nelly, ya se las voy a mandar, pero quedo a su disposición para cualquier consulta. Y quiero cerrar con esta frase que siempre me gusta contarles a los chicos cuando les cuento todas las algas, que para muchos, cuando nosotros vemos una gota de agua, todos ven solo una gota de agua, mientras que para los ficólogos vemos un mundo microscópico maravilloso por descubrir. Así que, bueno, y esta es una imagen de uno de los ríos en los cuales trabajo, un río de Yungas, en la zona de Buruyacú, al noreste de Tucumán. Es muy bonito, trabajar en agua es hermoso, tanto la limnología como la ficología. Trabajar en ecología acuática es muy lindo y es muy gratificante, y uno encuentra cosas que realmente nos asombran. Yo creo que eso es lo más lindo de nuestra disciplina, de poder seguir descubriéndonos y asombrándonos y desarrollar la curiosidad para poder seguir avanzando con lo que más nos gusta. Así que bueno, con esto termino la clase, me pueden hacer las preguntas que quieran. Si quieren que veamos algo, me avisan. Muchas gracias, María. Qué linda presentación. Nosotros en